Mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, una pequeña nota de historia el día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? Como no ofrecí comida, ¿verdad? No responden contentos, pero bueno, hoy es 29. Entonces, bueno, fui a indagar por ahí en los récords históricos acerca de algunos, perdonen la palabra, pero la busqué así, fracasos que ocurrieron en esta fecha en la historia. Y dice, wow, qué forma de comenzar la reflexión de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar. El hundimiento del submarino USS-5 fue un submarino de la Marina de Estados Unidos que sufrió un accidente mientras realizaba pruebas en la costa de Delaware. El submarino se hundió debido a un error de ingeniería, aunque la tripulación fue rescatada tras un dramático esfuerzo. Esto sucedió en 1920, muy bien, 1920, excelente. El accidente del vuelo 130 de TransCanada Airlines, un vuelo de la aerolínea canadiense, se estrelló poco después de despegar de Montreal debido a un fallo mecánico y causó la muerte de 14 personas. Esto sucedió en 1964. Muy bien, vamos bien. Fracaso de los bombardeos sobre las instalaciones petrolíferas de Ploesti. Muy conocido por todos nosotros ese suceso. Los bombardeos aliados sobre los campos petrolíferos de Ploesti en Rumanía fueron menos efectivos de lo previsto, resultando en grandes pérdidas de aviones y tripulaciones sin causar un daño significativo a la estructura. Nada más y nada menos que en 1944. Muy bien. Lanzamiento fallido del satélite Vanguard TV3. Este satélite estadounidense fue uno de los primeros intentos en la carrera espacial, pero falló poco después del despegue, explotando en el aire. Fue un gran golpe para el prestigio de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, que ya había lanzado el Sputnik. Pues bueno, claramente esto sucedió en 1958. 1958. No se preocupen, yo tampoco sabía. Bueno, cosas de la historia. ¿Por qué comenzar hablando acerca de grandes fracasos y por qué hablar acerca de algunas tragedias? Estamos terminando el mes de septiembre, tuvimos ¿verdad? El 11 de septiembre, el recordatorio del atentado de las Torres Gemelas y así podríamos hablar de muchos fracasos en la historia de la humanidad, tragedias, desastres, cuestiones terribles, pérdidas y muerte. Pero sumando todas ellas, no queda ni cerca con la peor tragedia de la humanidad. No llegaría ni cerca. Y esta mañana les quiero invitar a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2. Hoy no vamos a proyectar aquí los pasajes, así que hoy le voy a invitar a tener su Biblia digital o impresa en Efesios capítulo 2. Vamos a ir por ahí en varios versículos. Si no, te le pegas ahí a alguien ahí cerquita que te pueda mostrar para ver los pasajes. No es por nada malo que no vamos a proyectar, es que vamos a proyectar la letra de unos himnos aquí, así cantamos también. Pero vamos a ver algunos fragmentos de versículo, entonces tú los vas a encontrar mejor ahí en tu Biblia esta mañana, porque el capítulo 2 de Efesios, creo yo, nos va a presentar un gran contraste que bien vale la pena recordar. Y querida iglesia, necesitamos estos recordatorios del Evangelio. Si cuando hablamos acerca de recordar el Evangelio, no siempre significa que vamos a hablarlo en la estructura que a veces estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, la semana pasada, mientras estábamos en estas conversaciones, algunos teníamos el libro sin palabras, ¿verdad? ¿Cuántos colores tiene el libro sin palabras? 5. Algunos de nosotros conocemos, por ejemplo, las 4 leyes espirituales. ¿Cuántas leyes tiene las 4 leyes espirituales? Muy bien, 4. Algunos conocemos, por ejemplo, se le llamó el camino romano y se refiere a los versículos en Romanos, por ejemplo, que generalmente son 5.
o aprendimos acá el bosquejo de evangelismo explosivo, 5 puntos también. Pues bueno, todo eso es una forma de condensar y sintetizar ciertas verdades del evangelio. Pero querida iglesia, el evangelio son 1189 capítulos, 31,100 y pico de versículos. Condensarlo en esto nos da una idea, pero no lo agota. No pienses que porque sabes las 4 leyes, los 5 colores o el bosquejo, eso nada más es el evangelio. Sí, a veces se dice, no, predicar el evangelio es decirlo así. Realmente el evangelio es una persona, es Cristo, que ha hecho Él, quién es Él y que ha hecho por nosotros. Así que todo el texto nos habla acerca de ello. Pero no pienses tampoco que porque ya alguna vez escuchaste esos 5 versículos o esos 5 puntos, entonces ya solo eso es lo que necesitábamos saber. Porque necesitamos el evangelio todos los días. Necesitamos vivirlo todos los días. Y lo primero que va a destacar en el capítulo 2 de Efesios es un cuadro triste, terrible, sombrío, la peor tragedia del ser humano que tiene que ver con el pecado. Si no nos queda claro el problema del pecado, no nos queda claro la respuesta, la solución, el rescate en Cristo Jesús. Miremos algunos versos. Hoy vamos a hacer una lectura comentada de algunas partes de Efesios capítulo 2. Y lo primero que quisiera destacar es cómo el autor le está enviando esta correspondencia a la iglesia en Éfeso, y lo que más le preocupa es que tengan claras las verdades fundamentales del evangelio y luego que las pongan en práctica. Por cierto, hermanos, una nota aquí muy franca y muy sincera, nuevamente hablando acerca de lo cotidiano que enfrentamos. Todos enfrentamos distintas luchas, unas más complejas y unas crisis más agudas en nuestra vida diaria. El Señor sabe, Dios conoce y a Él le interesa. Bien nos recordaba hoy aquí José en ese pasaje, si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y tenemos decisiones que tomar, tenemos problemas que resolver, tenemos preguntas que atender, tenemos, luchas, conflictos, etc. Hay días en los que nos sentimos bien y hay días en los que no. Hay días en los que estamos animados y hay días en los que estamos desanimados. ¿Cómo ha estado tu semana ahora? ¿Arriba o abajo? ¿Con ánimo o desánimo? Bueno, piensa. El Señor conoce y el Señor sabe. Y saben que esta es una pequeña nota de paréntesis, pero con mucho cariño, hermanos. Fíjense que parece hoy que el mundo evangélico, parece hoy que la iglesia, y estoy haciendo una generalización muy amplia, parece que los cristianos hoy en general estamos más preocupados de ver cómo encontramos algún versículo, por ende alguna prédica, que nos haga sentir bien en esas cosillas que pasan. El Señor las conoce, no las estoy menospreciando. Pero me parece que hoy el evangelio, o lo que en general se busca, es para que me haga sentir mejor. Y es bien difícil hacer una predicación sobre alguno de esos temas, ¿verdad? ¿Cómo manejar mejor tu tiempo? ¿Qué versículo encontramos de eso? ¿Verdad? ¿Cómo ser más paciente en el tráfico? ¿Qué pasaje encontramos cerca de eso, verdad? ¿Cómo le hago para llegar a fin de mes? Bueno, ¿qué versículo vamos a encontrar? Ya no aguanto a mi jefe. ¿Cómo encontramos un versículo? Bueno, siendo creativos se encuentra. Dios tiene algo que decir de todo eso. Pero fíjense que la preocupación de los autores en el Nuevo Testamento es superior, ¿no? No es que los cristianos del siglo I no tuvieran esas necesidades y otras peores. Pero la gran centralidad es Cristo, su cruz, y le obedecemos a Él. Vamos en misión. Cuando nos distrae cualquier cosa del propósito de vida, entonces no vale la pena que abordemos esas otras cosas.
Cuando estás enfocado en Cristo y en su cruz y vives para Él, creo que entonces podemos decir como Pablo, por cierto, prisionero, cuando le escribe a los filipenses y les dijo, porque para mí el vivir es ver cómo logro salir de esta, ya no aguanto. En drama, ¿verdad? Pobre Pablo, mire hermano, ore por mí para que ya. Para mí el vivir es Cristo y si tengo que morir será ganancia. Y por eso les escribe, vivan para Él. Ciertamente dejo atrás lo que ya pasó y me enfoco en Cristo, que es el premio. Así que a estos hermanos en Éfeso, Pablo comienza recordándoles lo siguiente, versículo 1, punto de partida. Estamos hablando primero del cuadro terrible, aunque él dice que Cristo nos dio vida a nosotros, lo cual es una buena noticia y ya lo vamos a ver. Lo primero que destaca es que estábamos muertos en delitos y pecados. La condición del ser humano es muerte. Nosotros venimos a este mundo bajo esa condición de muerte. Por causa de Adán, todos nosotros heredamos la condición pecaminosa y se nos atribuye la culpa de Adán, aunque no estuviste en el jardín del Edén. Entonces nunca pienses, mire, es que a veces uno se siente buena persona. Soy buena persona porque no hago cosas malas. No, nacimos en maldad, aún sin haber hecho nada malo. Más bien nos sale eso malo de vez en cuando. O bastante seguido. O sea, ninguno de nosotros cuando estábamos aquí de chiquitos se nos tuvo que enseñar, ¿verdad?, a jalar el pelo. O sea, usted lo hacía por instinto, ¿verdad? Su instinto, o a mentir. Pero ¿cómo hay que explicarle a alguien que diga la verdad? Eso sí. Pero mentir no, le sale solo, ¿verdad? O a ser egocéntrico. Esas cosas no las aprendimos. Versículo 2. Fíjense qué condición tan terrible. Nosotros andábamos en otro tiempo, aquí ya empiezan a notar el lenguaje del cambio y la transformación, pero donde salimos era de donde seguíamos la corriente del mundo. ¿Qué tiene de malo la corriente del mundo? Bueno, es que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. O sea, estábamos gobernados por Satanás y por ende seguíamos o vivíamos en obediencia a Satanás. No, yo no. Es que esa es la condición natural, ese es el punto de partida. Te des cuenta, lo aceptes o no, ahí está toda la humanidad, ahí estamos nosotros. Esa es la peor tragedia. Nacimos bajo el dominio de Satanás. Por eso se nos llama, versículo 2, hijos, o se nos llamaba hijos de desobediencia. ¿Cómo se manifestaba? Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Van notando el antes y el después, pero no hay que olvidar el antes. Es que ¿de dónde saliste? ¿Cuál era el antes? Vivías en los deseos de tu naturaleza carnal, pecaminosa. ¿Qué hacía? La voluntad de la carne, la voluntad de tus propios pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué era lo que merecíamos? Hijos de ira. ¿Tienen ahí el verso 3? Lo mismo que los demás. Dicho sea de paso, ustedes notan el antes y el después aquí, ¿verdad? Notan el contraste, notan cómo Pablo va destacando y va diciendo, eran en otro tiempo, quedó atrás. Sin embargo, necesitamos el Evangelio todos los días, esa salvación, porque todavía vivimos en un mundo en medio de esta situación, todavía tenemos esa naturaleza. Así que aunque hayamos nacido de nuevo, mira qué terrible cuando vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de la carne. No, a mí no me pasa eso, solo en el espíritu, hermano. De veras. Tu mente, tus palabras, tus acciones, tus actitudes, tus prioridades. Si no estás consciente y atento a esa nueva vida en Cristo, se manifiesta lo de esa vida vieja. Me parece que una de las cosas más delicadas está en el verso 12, en esta frasecita. En aquel tiempo estabais sin Cristo.
Solo hay dos posiciones en las que el ser humano puede estar: sin Cristo o con Cristo. Pablo dice, en aquel tiempo era sin Cristo. ¿Y cómo lo describe? Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ustedes ni podían imaginar ser parte del pueblo de Dios, ni cerca, ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes están completamente lejos, separados, incapacitados de ser parte de los pactos de Dios, sin esperanza y sin Dios y en este mundo. Nunca olvides la condición natural del ser humano. Nunca olvides la condición natural de todos nosotros. ¿Qué se merece esto? ¿Cuál debería ser la recompensa de estar muertos, de vivir en obediencia a Satanás, de estar en los deseos de la carne, en los deseos de nuestra mente, de ser hijos de ira, de estar sin Cristo, ajenos o alejados, destituidos, diría Pablo en Romanos? ¿Qué es lo que se merece el ser humano? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nunca olvides qué es lo que te mereces. Romanos 5:8. Mas Dios. La Biblia me llama mucho la atención cuando algunos versos comienzan con pero Dios o más Dios. Si el contraste de nosotros y la pecaminosidad, pero Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Héctor, vamos con el primer himno. Cantemos, hermanos. Cantemos este himno dándole gracias a Dios porque no nos quedamos ahí, porque Él hizo algo por nosotros, porque Él nos salvó en Cristo Jesús. ¿Lo conocen? Él vino a mi corazón. Ahí está la letra. Cantemos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Alguien ya no la paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Tercera estrofa. Una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Estamos como medio tímidos, ¿verdad? Es que uno dice, ya en el corazón lo canto, pero Él vino a tu corazón, y toda esta parte del desastre, de la tragedia que era nuestra, que nos merecemos ese castigo, fue transformado no por nosotros, no por nuestra capacidad,
no por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo, sino fue obrado por la iniciativa de Dios. Durante este mes estuvimos recordando aspectos de la generosidad. Y nos quedó muy claro que la generosidad no parte de nosotros, no es una iniciativa nuestra. La iniciativa nuestra es todo lo contrario. Nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, no está pensando en dar, está pensando en recibir. No está pensando en compartir, está pensando en quitar. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. No comienza en nosotros, comenzó en el Señor. Y aunque estuvimos viendo una de las formas en las que manifestamos la generosidad, lo hablamos desde una parte del dar, ser generosos en dádivas, todo comienza en el Señor. Y hoy quiero que cerremos esa serie recordando la generosidad de Dios en Cristo por nosotros, que no solamente es en su provisión material y en las bendiciones que nos da, sino principalmente es en Cristo Jesús, el enviado, el prometido, el Mesías, el ungido, que vino para no dejarnos en esa condición. Mis queridos hermanos, Dios bien pudo habernos dejado en esa condición. Es que eso es lo que nos merecíamos por la dureza de nuestro corazón. Él pudo habernos dejado ahí porque como pecadores Él lo advirtió muy claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Miren, versículo 4, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí está otra vez el pero Dios. Y este es el versículo que me llamó mucho la atención aquí hoy. Pero Dios, para entender ese pero, tengo que entender la condición en la que estoy. Mi condición de pecador, merezco la muerte, merezco la condenación. En contraste, Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Él es misericordioso. Su riqueza, su grandeza, por el gran amor con que nos amó, aún estando, versículo 5, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué Dios tan rico en misericordia. Qué Dios tan generoso para mostrarnos su amor. Queridos hermanos, no podemos perder de vista en nuestro día a día, aun cuando haya momentos en que las cosas no estén saliendo como deseáramos, no estén saliendo bien, no podemos perder de vista el carácter de Dios y su provisión en Cristo Jesús. Dios sigue siendo un Dios misericordioso y un Dios generoso, aunque hoy estemos pasando un día difícil. Aunque esta semana hayas atravesado una semana complicada, Dios sigue siendo rico en misericordia. Dios sigue manifestando su bondad y su generosidad. Es una falta de gratitud cuando nuestro corazón muchas veces reclama y reprocha a Dios. ¿Por qué hay cosas que me están pasando a mí? Creo yo que es tener una mirada muy corta. Todos los días necesito vivir recordando el glorioso evangelio de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Versículo 6. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Tenemos una vida nueva, una vida plena, una vida abundante, una vida eterna. Y asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. Bueno, no estamos ahí todavía. Al lado de quién está sentado hoy. Dice, mira, no estoy con Cristo, estoy aquí contigo todavía, pero bueno, qué bueno que estás acá. Como algunos testimonios, ¿verdad? Que dice, yo antes, ahora estoy aquí con ustedes, hermanos, ¿verdad? La gracia de Dios, la abundante riqueza, ese amor generoso de Dios te ha dado todas las bendiciones espirituales también y te ha dado un lugar privilegiado que no, o sea, de estar lejos y destituidos de Dios, ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Versículo 8. Porque por gracia, no lo merecemos, por gracia sois salvos. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la fe, por confiar en Él, no en mí.
Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios el poder ver la gracia y el poder depositar mi fe en Él. No es algo que yo puedo hacer por mi propia cuenta, es algo que puedo lograr porque Dios pone en nosotros esa semilla de querer. Es Dios quien ha hecho un llamado a tu corazón y tú puedes responderle a Él. No es por tu iniciativa. El lenguaje humano dice que yo estoy buscando a Dios. Bueno, ese es el lenguaje humano, digamos que desde tu perspectiva así se ve. Pero desde la perspectiva de Dios éramos esa oveja perdida que podía buscar por cualquier lado y no iba a encontrar a nadie, a menos que el buen pastor Jesús la fuera a buscar. Dios te puede buscar por todos lados, pero ahí perdido no va a encontrar nada. Nueve, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada de lo cual podamos gloriarnos más que de Él. Así que, querida iglesia, ver esa generosidad de Dios nos tiene que llevar a una reacción, a una respuesta. Por eso es que no podemos olvidarla en el día a día, porque en el día a día corremos el peligro de desenfocarnos y perder nuestra mirada de Él, de quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Cuando la mirada se pone en las cosas meramente humanas, terrenales, la vida no tiene sentido. Deja de estarle buscando. No hay. El sabio de los sabios, no, yo ni me le acerco, yo no le llego, pero ni a una fracción. El sabio de los sabios dijo, les voy a ayudar, voy a dedicar tiempo, esfuerzo, plata, voy a investigarlo todo, voy a probarlo todo, voy a averiguar todo para encontrar el sentido de la vida. Y ya les digo cuál es. Pues se embarcó en esa aventura. El sabio de los sabios. Regresa y dice, señores, ya concluí. Vacío, todo es vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es un soplo. Miren, la vida no hace sentido. Cuando dice debajo del sol en el libro de Eclesiastés, se refiere a esa mirada meramente humana, terrenal, hasta donde nuestros ojos, nuestro conocimiento, nuestra capacidad puede llegar. Dice, no hace sentido. Ya no busque, no hace sentido. Si alguna vez la vida no te está haciendo sentido, ¿alguna vez te ha pasado eso? Si no entiendo ni por qué, ni para qué, ni para dónde, no entiendo, esto no tiene sentido. Es porque has dejado de ver más allá del sol. Solo estás viendo debajo del sol. Solo estás viendo lo que los ojos mortales pueden ver y el cerebro y la mente mortal pueden entender. Y sí, no hace sentido. No, pero yo es que voy a busque donde quiera, no hace sentido. Solo hace sentido en un lugar, y es una persona, y es Cristo. Fuera de Él no hace sentido. Entonces, aunque conozcas el Evangelio, aunque hayas nacido de nuevo, pero pierdes de vista eso, Pablo le dijo a los colosenses, si han resucitado con Cristo, pongan la mira ¿en dónde? En terminar el 2024, llegar a diciembre, el cumplir la meta que se propuso, en mejorar un poquito aquí por allá. Hagamos todo eso, no hay problema, pero ahí no está el sentido de la vida y ahí no está tu vida. Si tu vida está ahí, estamos en un problema. Porque ahí está tu tesoro, ahí está el corazón. Salud, yo sé que da alergia a esto, Sofía, pero alguien lo tiene que decir. Poned la mira ¿en dónde? Las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Porque ahí está vuestra vida. Aunque hemos nacido de nuevo, no pierdas de vista esa generosidad de Dios, esa abundancia, esa riqueza de su misericordia y de su amor, porque de lo contrario vas a perder el sentido de la vida. Héctor, ayúdanos, cantemos, alabemos al Señor, vamos a cantar de la maravillosa gracia. Súbele volumen ahí, Rodolfo, para que cantemos fuerte. Sí. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. El coro. Mi fama es la de
inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alaba su dulce nombre por la eternidad. Última estrofa. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llama a las clases de hechos, hijos de nuestro Dios, forma de su consuelo, nos llena de virtud, en la maravillosa gracia. Inefable. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Fuerte. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Podemos alabar a Dios eternamente porque ya no estamos condenados eternamente. Es por esa gracia inefable. No hay palabras para expresar humanamente la maravillosa, la grandioso, lo rico, lo incomprensible, lo infinito de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios generoso. Ese es nuestro Dios rico en misericordia. Ese es al Dios al que respondemos diciéndole: aquí está mi vida completa. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. La única respuesta que podemos hacer es decir: gracias, aquí estoy. Me entrego por completo. Y cuando me entrego por completo, entonces creo que entiendo esos dos propósitos nuevos en la vida. Los hemos estado recordando hoy. Les dije que de repente eran dos palabras que nos llevábamos. Los teólogos llamarían a uno el propósito doxológico. Suena bien elegante, ¿verdad? Significa el propósito de vivir para alabar a Dios, para la gloria de Dios. Señor, aquí estoy, me entrego, soy tuyo, soy tu servidor. Y por ende hay un segundo propósito, podemos llamarlo misiológico o soteriológico, y es vivir con el propósito de anunciar esa misma salvación. Oye, Héctor, Mirna, nos recordaban aquí esa frase: somos embajadores de Cristo. O sea que cuando tú hablas, lo que dices es como si Cristo mismo lo dijera. Es el anuncio del evangelio que haces. Cuando salimos y compartimos un rato, es como que Jesús mismo lo estuviera haciendo. Pero Él no lo hacía por allá una vez al año, ¿verdad? El Señor salía y tenía compasión de las multitudes y les hablaba la buena noticia. Ya no tienen que esperar el reino, ya vino. El reino está aquí. Y les sanaba con la buena noticia en las necesidades que tuvieran. Comenzamos hablando hoy de la tragedia, la desgracia, ¿verdad? Pasamos a hablar acerca de la gracia. Pero vamos a terminar en uno de los versículos y quiero invitar a nuestro grupo de alabanza que nos va a guiar también en otros cantos, porque creo, querida iglesia, que cuando entendemos lo que Dios hace, entonces vamos a poder responder de acuerdo a esa voluntad de Dios. ¿Por qué hizo Dios esto por ti? ¿Por qué hizo Dios esa salvación? ¿Por qué llevó a cabo ese plan perfecto en Cristo Jesús? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Todo el capítulo 1 de Efesios recalca que la salvación del Señor para ti es para alabanza de su gloria. ¿Por qué hizo Dios esto por ti? Para su gloria. Vive para su gloria, vive para alabarlo a Él,
Vive para Él, entrégate por completo. Ten cuidado. Cuando te levantas en la mañana un día y se te olvida esto, vives para ti. Vives para tus propios pensamientos, vives para tus deseos, vives para lo terrenal, vives para ese sistema gobernado por Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él es rico en esa misericordia. Pongámonos de pie, terminemos nuestro tiempo hoy alabando a ese Dios rico en misericordia. Así que mientras cantamos, dile: Señor, gracias, gracias porque me has salvado, gracias porque me has perdonado, gracias, voy a vivir para alabarte. Cantemos.